Hola, buen día a todas, a todos. Vamos a hablar de Victoria Eugenia Dávila, la Vicky Dávila. Y intentando responder, entre otras, si es candidata presidencial o no, y el papel que está cumpliendo en este momento. Algunos dicen que no hay que hablar de esta señora, que eso es darle publicidad. La verdad es que no. La verdad es que no hablar de ella es un error. Pasó en Brasil con Bolsonaro, no hablemos de Bolsonaro, ese es un loquito, no le van a poner cuidado, y no se le enfrentó como se le debía enfrentar, y ahí llegó a la presidencia del Brasil. Con Milei más o menos lo mismo. Que es que hablar de Vicky Dávila es darle publicidad. No, no es darle publicidad. Ya es ampliamente conocida en nuestro país, y además tiene a su servicio un medio de comunicación. Tiene un micrófono el que día sí día también le habla cualquier cantidad de sandeces al país. Miente, fabrican noticias falsas, fabrican noticias con tal de afectar, de atacar al actual gobierno, de afectar la institucionalidad y de ir posicionándose ellos de cara a las elecciones presidenciales. Entonces hay que hablarlo, hay que combatirla, hay que desenmascararla. Porque sea que ésta encarne o no una candidatura a la presidencia, está cumpliendo un papel político ahora mismo de allanar el camino para una candidatura a la extrema derecha. Está poniendo unos temas en la agenda pública para permitir, o por lo menos para ir encuadrando una candidatura a la extrema derecha, sea bien que ella la encarne o no. Bien, pero está cumpliendo ese papel. Hoy mismo se presenta como un outsider, decir que mira es de afuera la realidad colombiana, que se presenta como una antipolítica y se refugia en el periodismo, en el supuesto periodismo que hace. Pero así le están mostrando, ¿no? Como si ella no hiciera parte de uno de los poderes del país, ni estuviera relacionada con grandes poderes en nuestro país, ¿no? Aquí vale la pena recordar una frase bastante extendida, que dice que desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y esto aplica a unos medios de comunicación más que a otros. En el caso del panfleto de Semana, es así. La libertad de prensa que defiende Semana, la Vicky Dávila, es la libertad de la voluntad del dueño de ese panfleto. ¿Quiénes son? Gilinski, banqueros, que sin ningún tipo de empacho, pues dijeron que iban a comprar un medio de comunicación que les fuera a servir de caja de resonancia para sus propósitos y para su línea política, la extrema derecha. En ese sentido, entonces, hay que combatirla, y combatir a ese sistema mediático tradicional que está claramente en esa línea de ir allanando el camino hacia una selección, un candidato de la derecha o la extrema derecha, ¿no? Hay que combatirlo y hay que combatirlos con espacios como estos. Y hay que decir entonces con claridad, la Vicky Dávila es una activista política, militante, de la causa de la extrema derecha en nuestro país. Eso es la Vicky Dávila. No es periodista. Es una activista política de la tendencia política más peligrosa que existe, que es la extrema derecha. Que en nuestro país, ¿qué significa y qué ha significado la extrema derecha? Paramilitarismo, corrupción, narcotráfico, masacres, violencia, exclusión, desigualdad, pobreza, racismo. Ella está militando en esa causa, ¿no? En donde se buscan proteger los intereses de unos poquitos poderosos, los privilegios de los que gozan unos poquitos en detrimento de la mayoría. Y además están buscando posicionarla como una mesías y una salvadora de la patria. Pero bueno, vamos a ver esta salvadora de la patria, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces esta señora salvadora de la patria, la Vicky, se casó con José Emiro Géneco Martínez, hijo del señor Lucas Géneco Sarchar. Entonces vamos a ver un poquito, esto es algo más difícil, esa historia de los Géneco. Las fuentes todas coinciden en lo siguiente: una familia inmigrante, familias inmigrantes italianas que llegan en el siglo XIX, que se establecen en La Guajira. ¿Y a qué se dedicaron? Contrabando, crimen organizado, comercio ilegal marítimo, paramilitarismo, narcotráfico y lavado de activos.
que a partir de estas actividades amasaron una gran fortuna, y a partir de esa fortuna ingresan a la política, en el Cesar, en la Guajira y en el Magdalena, buscando reconstruir el gran Magdalena, ¿no? Una familia mafiosa en toda regla, ¿no? La familia. Una familia que empieza a disputarse el control territorial con otros actores, entre esos con alias Jorge 40, en donde las autodefensas entonces, por allá en el 2001, matan al señor Jorge Géneco Cerchar, que entonces jefe de ese clan, pues, de la familia mafiosa Géneco, por una disputa entre rutas de narcotráfico, control territorial, y porque aparentemente el señor Jorge Géneco Cerchar pues se estaba tomando licencias a nombre de los paramilitares. Miren la belleza de familia política de la Vicky Dávila, y es la familia a la que pertenece su marido, ¿no? Se dice que después de esto le asume la jefatura de la familia la señora Cielo María Géneco, quien fue acusada y está investigada otra vez por ordenar el secuestro y asesinato de 2 contratistas de la gobernación en el 2002. Y esto lo dice el paramilitar alias Gavino, ¿no? Dice que contacta a la señora Cielo con alias 39 y le pide secuestrar a estos dos contratistas, Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza, porque estos se negaban a pagar una coima, un soborno de 2.500 millones de pesos a la señora Cielo. Entonces la señora Cielo dice: por favor, págame, lo secuestran para que paguen. Cuando estos se niegan, pues ella pide que los asesinen, y los asesinaron. Entonces la señora está siendo investigada por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y secuestro extorsivo. Si uno mira la lista de integrantes de la familia, puede entender que en efecto es una familia mafiosa. Funciona así, ¿no? Entonces Armando de Jesús Géneco, conocido como Mandarino, investigado también y judicializado por concierto para delinquir, por ser el autor de Efraín Ovalle, a quien el autor intelectual, en donde este señor, del tal Mandarino, acude a la banda de Marquitos Figueroa para ejecutar esto. También está por ahí el señor Luis Alberto Monsalvo Géneco, 2 veces gobernador, condenado por corrupción, se robó la plática del PAE, es decir, del dinero para los estudiantes, para los niños, pero también investigado por volteo de tierras y narcotráfico. Bueno, ¿quién era el señor Lucas Géneco Cerchar? El suegro de la Vicky, gobernador por 2 periodos, condenado por compra de votos, por corrupción, e investigado por paramilitarismo, narcotráfico. Pero el buen hombre de esa prestante familia falleció, sin que se llevara a cabo se hubiese cerrado el tema de paramilitarismo y narcotráfico. Esta es la familia del esposo de la Vicky. La Vicky no dice nada, ¿no? A veces dice es que su marido no tiene nada que ver con ellos. No, pero es que su papá era Luis Géneco Cerchar, condenado por corrupción, investigado por paramilitarismo, narcotráfico, condenado por compra de votos. Pero el hijo es un santo, que nunca se lucró de nada de la familia. Hermanos, tíos, todos, pero él no. Pues resulta que en alguna investigación está la sociedad Géneco Zuleta y compañía, y entre los accionistas se encuentra el marido de la Vicky Dávila. Y esa empresa es una de las que más le genera ingresos, tiene que ver con ganadería, engorde, venta de ganado. Dime con quién anda, te diré quién eres. Estos personajes que ahora van de defensores de la patria, defensores de la democracia, hay que enfrentarlos, hay que combatirlos con seriedad, ¿no? Es la extrema derecha, hay que traducirlo en paramilitarismo y narcotráfico, en masacres, en violencia, en desigualdad, en pobreza, en miseria. Eso es lo que representa la extrema derecha y lo que ha representado y impuesto la extrema derecha aquí. Hay que enfrentarlos.
Y por eso ahora poner el grito en el cielo cuando se habla de poder constituyente. Pero esa es la mejor manera. Un pueblo activo, una ciudadanía activa, una ciudadanía responsable de su futuro, que le cierre la puerta a esos personajes a la ilegalidad y a esos personajes antidemocráticos y se empodere y profundice la democracia y nos ayude en este propósito de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Un fuerte abrazo a todas, a todos.